bendiga poderosamente en esta hora. Sí, Dios sabe todas las cosas. Amén, hermano. Dios les bendiga. Estamos contentos, estamos agradecidos del Señor. Hemos estado, bueno, con muchas cosas tratando de resolver muchas situaciones esta semana y bueno, posiblemente, hermanos, yo no tengo que viajar este fin de semana de emergencia. Estaba supuesto a irme hoy por una situación usted sabe que cada vez que yo viajo a New Jersey, hay unas familias que son los que me reciben en sus casas, incluyendo un hermano de nombre Tomás, y hay una de las hermanas, ellos viven todos en un complejo de edificios y una de esas familias, una de esas hermanas soltera, no tenía hijos ni nada, la encontraron muerta en su apartamento. Su propia hermana que vivía al lado, o sea, al lado del apartamento, puerta con puerta así. Dice que la hermana me decía, pastor, acabábamos de hablar y yo le dije, voy a prepararte algo de comer y te lo traigo ahora mismo. Y dice que en cuestión de minutos, ella entró a su casa, le preparó algo para llevarle a su hermana de comer y cuando entró, porque tienen llave, la encontró convulsionando en el piso. Ya llamaron a los paramédicos y ya lamentablemente no pudo hacer más nada. De tal manera de que, bueno, inmediatamente me llamaron, porque, bueno, a veces yo no entiendo muchas cosas, a veces yo le digo al Señor, pero ¿por qué tiene que ser así? Yo tengo 20 años de haber salido de allá, de New Jersey, ya yo no soy el pastor de ellos, ¿y por qué? O sea, son cosas que le pregunto a Dios, ¿verdad? Y alguien me decía, pastor, es que usted, aunque usted no está allá, ellos te siguen viendo como el pastor de ellos. Y yo digo, wow. Pero si yo ya no estoy allá, o sea, lógicamente se ha mantenido un vínculo, ¿verdad? Una amistad, una relación muy hermosa por años ya. Imagínate, tengo 20 años aquí y prácticamente todas las semanas yo tengo comunicación con ellos. Bueno, lo cierto y seguro es que me habían informado de que hoy iba a ser el velatorio en la noche y luego mañana iba a ser el entierro, pero me avisaron luego y ya había comprado el boleto, había comprado todo para irme, tuve que cancelar. De hecho, hasta había pedido permiso aquí, bueno, había arreglado todo para irme hoy. En fin, tuve que cancelar el viaje y posiblemente entonces hoy me avisaron de que ahora sí definitivamente el día martes será el velatorio y el miércoles va a ser el funeral. Entonces estoy ahora tratando de cambiar el boleto, conseguir, ya te sabe todo lo que implica. Entonces, pues comprando los boletos de esa manera, pues los precios son más altos, ¿no? Y el único boleto que he encontrado hasta ahora, un precio módico, es yéndome el día sábado. Quería irme el domingo por la tarde después de salir del servicio acá, pero me sale muy costoso. Entonces, no sé si me vaya el sábado para allá, para New Jersey, regrese quizás el jueves, Dios mediante. Así que les pido que me cubran y me ayuden en sus oraciones para que Dios canalice todas las cosas en el orden que Él tiene, ¿verdad? Amén, hermano. Así que un pastor me decía, Aníbal, algo bueno hiciste con toda esa gente allá en New Jersey, porque si no nadie te llamara, se molestara en comunicarse contigo. Algo bueno tuviste que haber hecho. Yo le digo, bueno, el Señor sabe que lo único que he hecho es servir nada más. Servir, eso es lo único que he hecho. Amados, y le damos gloria y le damos honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero, antes de empezar, darle las gracias a mi hermano Edward. Thank you so much.
y al mismo tiempo lo comprometemos para el próximo miércoles. ¿Ok? ¿Estás comprometido para next Wednesday? ¿Ok? I come back Thursday. Jueves. ¿Okay? Pero no decía esto. Nadie llega la semana. La próxima semana. No se preocupe. Bueno, no. No, yo no. Vamos. Usted y yo nada más lo sabemos. No, el hermano, Dios lo bendiga, que Dios lo siga usando, hermano Edward. De verdad que valoro y aprecio mucho tu ayuda y yo sé que los hermanos están encantados también de eso. ¿Amén? La gloria es para Dios. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a entrar al estudio del día de hoy. El hermano Edward estuvo hablando del capítulo 2 de Ezequiel, ¿verdad? Y no voy a ahondar más en él porque él dio una muy buena explicación, ¿verdad? Del capítulo 2 del llamamiento a Ezequiel, ¿verdad? El llamado que Dios le hizo a Ezequiel. Y el capítulo 3 continúa con ese mismo llamado, ¿verdad? Con ese llamado que Dios le hace al profeta Ezequiel. Y el capítulo 3 lo vamos a dividir en dos partes. No sé si luego el hermano me ayuda. Si no termino hoy, pues la semana que viene él estará hablando de los demás, ¿ok? Pero el capítulo 3, ¿verdad? De Ezequiel tiene 27 versículos, donde del versículo 1 hasta el versículo 15, continúa Dios hablando, ¿verdad?, con el profeta Ezequiel acerca de su llamado, de su ministerio, de la obra y la labor que Dios necesita que él desarrolle y lleve a cabo, ¿verdad? Y es allí donde yo quiero hablar un poquito acerca de eso, porque me llaman poderosamente la atención que a pesar de la indiferencia que había dentro del pueblo de Israel, y aquí lo registra, ¿verdad? Y las palabras que Dios le está hablando, porque es Dios hablando al profeta, ¿verdad? Acerca de la dureza del corazón del pueblo de Israel, ¿verdad? A pesar de eso, Dios le dice a Ezequiel: tienes que seguir hablando, ¿verdad? No puedes callar, a excepción de ya una segunda parte, después del versículo 16 en adelante, cuando Dios lo lleva a un monte y le dice: cállate y no hables hasta que yo no te ponga la palabra en tu boca. Tremendo, ¿verdad? Es tan maravilloso eso. Y eso estaba reflexionando, porque ¿cuántos de nosotros no nos podemos frustrar al ver que, especialmente nosotros que estamos aquí al frente, ¿verdad?, que somos los encargados de exponer y predicar la palabra del Señor, a veces puede haber frustración en muchos de los líderes, ¿verdad?, al estar aquí parados y predicar y exponer la palabra sana, como debe ser, como está escrita, ¿verdad? Y muchas veces no vemos que pase nada. ¿Me están entendiendo por dónde quiero ir? ¿Verdad? De alguna manera puede crear una frustración en el liderazgo, porque como líderes siempre estamos pensando en que sucedan cosas, en que haya resultados, ¿verdad? Y nos han enseñado, y voy a pararme para este lado un poquito porque la luz se me está matando, y nos han enseñado que si no hay resultados, entonces somos unos fracasados. ¿Sí o no? En términos humanamente hablando, es así, ¿verdad? Humanamente hablando, siempre la sociedad espera resultado de sus líderes, independientemente de donde esté funcionando. Pero qué curioso que en el reino de Dios es diferente. ¿Ok? Porque imagínense, Dios le está hablando al profeta Ezequiel y le dice: mira, yo sé, es tan tremendo ver cómo Dios le dice al profeta: yo sé que ellos no te van a escuchar.
O sea, estoy parafraseando todo el capítulo, ¿verdad? Yo sé que ellos no te van a escuchar porque son duros de corazón, pero tú no te detengas, tú sigues predicando. Entonces, eso nos da a nosotros hoy día una enseñanza, hermanos amados, que nosotros debemos predicar el evangelio, predicar el mensaje de Dios y dejarles los resultados a Dios. ¿Me están entendiendo? Dejarles los resultados a Dios, porque si es por mí, yo terminaría frustrado. ¿Me entiendes? Y eso me lleva nuevamente a mí a pensar en el profeta Jeremías. ¿Sabe usted que el pobre profeta Jeremías, hermano, de todos los profetas que aparecen en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Si hubo uno que sufrió todo esto que yo estoy diciendo, fue el profeta Jeremías. Fue uno de los profetas más sufridos y el menos escuchado. Para cualquier hombre humanamente hablando dijera, ese hombre es un fracasado. ¿Sí o no? Lea el libro del profeta Jeremías para que vean. Por eso lo llaman el profeta llorón y por eso él escribe el libro de Lamentaciones, después que también es escrito por Jeremías. Y en el libro de Lamentaciones hace honor al título. Lamentaciones, ¿por qué? Porque en los 4 capítulos del libro de Lamentaciones, creo que son 4 o 5 capítulos, en todo el libro de Lamentaciones lo que se escucha es un lamento en forma poética. Pero es un lamento al fin del día. ¿Por causa de qué? Por la causa del pecado y la desobediencia del pueblo de Israel. Y que él les predicaba y ellos con sus oídos tapados, sordos. ¿Verdad? Y bueno, entiendan algo. Jeremías antecedió al profeta Ezequiel. O sea, quiere decir que todos los que fueron la diferencia es que Jeremías profetizó allá en su tierra, en Israel, ¿verdad? En Judá. Pero Ezequiel estaba profetizando en el cautiverio. En el cautiverio, o sea, como diciéndole, bueno, ya se cumplió todo lo que el profeta Jeremías dijo, pero aquí Dios sigue hablando, tratando de que ustedes se vuelvan de su mal camino y reconozcan su pecado y sean obedientes, se vuelvan a Dios, ¿verdad? Ese era el mensaje que Dios estaba tratando de darles a través del profeta Ezequiel. Y es maravilloso, es asombroso, porque si usted nota, hermano, todo el mensaje siempre fue arrepentimiento. Arrepentimiento, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Las consecuencias del pecado se van a pagar, ¿verdad? Y mire que la pagaron mal, ¿verdad que sí? Las tuvieron que pagar. Pero bueno, vamos al texto, vamos a leer un poquito. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Pastor, yo tengo una pregunta. Ajá, dígame. O sea, a mí me llama la atención porque a Ezequiel, cuando el Señor se refiere a él, le dice hijo de hombre. Ajá. Me llama mucho la atención Sí, porque sí. en varios capítulos siempre le dice hijo de hombre. Sí, y esa expresión, hijo de hombre, es muy recurrente en el libro del profeta Ezequiel. Ajá. Hijo de hombre, es muy recurrente esa expresión. Se repite varias veces, yo no sé cuántas, pero sí sé que se repite varias veces en el libro del profeta Ezequiel y posiblemente tiene algún sentido. Vamos a tratar en el transcurso de que vayamos estudiando, me voy a encargar de indagar un poco y estudiar, ¿verdad? Ese sentido. No sé si el hermano Edward tiene alguna idea de ese término, ¿verdad? Sí, es una frase Hebrea. Que significa un Un hombre no natural. es Dios, es una Persona. Un hombre natural. Persona.
Sí, o sea, un hombre natural. Su padre no es Dios. No es Dios. No eres Dios. Eres hijo del hombre. De Ah, hombre. ok. Sí, más o menos por ahí Como va. para distinguir. Sí. Ah, Entonces, aquí comienza diciendo, y me dijo, hijo de hombre, ¿verdad? Y usted, en la medida que vayamos estudiando, lo vamos a ver varias veces, se repite esa. Y esa es una de las particularidades que tiene el libro del profeta Ezequiel. Una de las particularidades es esa, que se menciona muchas veces ese término, hijo de hombre. ¿Verdad? Dice, come lo que hayas y come este rollo y ve y habla, escuchen bien, sigue en la misma temática del llamado de Dios hablando con el profeta, ¿verdad? Y le dice, ve y habla a la casa de Israel. Pero mire este versículo tan hermoso, el versículo 2 dice, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Wow. Y me dijo, hijo de hombre, otra vez, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, otra vez, ve y entra en la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviare, ellos te oyerán. Mas, escuche, ve, y aquí es donde está el versículo que yo dice, mas la casa de Israel no te querrá oír. Voy a seguir leyendo porque esto está tremendo. Dice, mas la casa de Israel no te querrá oír. Cualquiera pudiera decir, bueno, Señor, entonces, ¿para qué tú me estás mandando a que vaya a hablarle? ¿O no? Porque no tiene sentido. Dios me está llamando y me está diciendo, ve a la casa de Israel y háblales. Pero al mismo tiempo le dice, pero ellos no te van a querer oír. ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos nosotros? Lo más seguro es que diríamos, es verdad, Señor, tienes razón. No, ¿para qué voy? Pero ¿sabes qué? Ese sería un acto ¿de qué? Desobediencia. ¿Verdad? Porque Dios lo está mandando, independientemente de los resultados. Y eso, ¿verdad? Comienza desde el mismo momento en que Él come la palabra. Y dice que le fue dulce como la miel. Porque eso es lo que es la palabra de Dios para nosotros, para nuestro beneficio. Independientemente de qué? De los resultados. Independientemente de los resultados. Entonces, mire cómo dice, entonces, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Wow. He aquí, yo he hecho su rostro fuerte como los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal te he hecho tu frente. No temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo otra vez, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar.
¿Qué les parece eso? O sea, tú háblales. Te escuchen o no te escuchen, tú háblales. Escúchente o no te escuchen, tú sigue hablando. Wow. Y dice, y me levantó, y esto está extraordinario. Me gustaría para las personas hay personas que dicen que no, que el Espíritu Santo se movía fue solamente en el Pentecostés. No. El Espíritu Santo también se movía en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y aquí, desde Génesis, el Espíritu Santo se viene moviendo, ¿verdad? Pero hay algunos que dicen que no, que fue solamente a partir de Pentecostés. ¿Sabía usted eso? Eso es falso, porque el Espíritu Santo de Dios siempre ha estado obrando desde el principio de la creación. Sí, Señor. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, imagínense. Pero aquí dice claramente, y me levantó ¿quién? El Espíritu. Y noten cómo está escrito Espíritu ahí. En mayúscula. Significa que era ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Dice, y me levantó el Espíritu. Y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que me decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de la sala de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra y el sonido de las ruedas delante de ellos. ¿Se acuerdan? La visión en el primer capítulo. ¿La recuerdan, verdad? De las ruedas y de aquellos querubines. Ahora nuevamente dice, y oí el sonido de la sala de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra y el sonido de las ruedas delante de ellos, sonido de gran estruendo. Y otra vez, me levantó pues el Espíritu y me tomó. Hermanos amados, el Espíritu Santo está vigente hoy y siempre. Y el Espíritu Santo puede levantarte y llenarte para utilizarte para la gloria de su nombre. Cuando Él lo quiera hacer, Él es soberano. Amén, hermano. Entonces dice, me levantó pues el Espíritu y me tomó y fui, escuchen esto, ahora sí, aquí se pone la cosa buena. ¿Por qué? ¿Cómo fue el profeta Ezequiel? ¿Cómo fue? Bien alegre y contento. Bueno, el Espíritu Santo me levantó, me llenó y estoy happy, feliz por eso. ¿Cómo va a ser? Fui con amargura. Fui con amargura. ¿Qué más dice? Pero, y aquí es donde uno dice, pero ¿cómo puede ser? Si primero el profeta está diciendo, me levantó pues el Espíritu y me tomó. ¿Cómo es que ahora él diga y dice, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu? ¿Por qué razón? ¿Ven la diferencia? Espíritu ahora en minúsculo, o sea, el espíritu de él le estaba diciendo, no vayas, ¿para qué? Si al final no te van a escuchar. Y ya Dios se lo había advertido. Pero él no podía desobedecer a Dios y al llamado que Dios le estaba haciendo. Sencillamente tenía que ir aunque tuviera amargura e indignación dentro de él. Dice, en la indignación de mi espíritu, pero siempre hay un pero, dice ahí el versículo, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y eso me recuerda a Jonás. ¿Recuerdan a Jonás? Pero ¿quién no? Jonás estaba furioso, hermano. Jonás
Jonás no quería ir a Nínive y él tenía sus razones, humanamente hablando, era razonable lo que Jonás estaba sintiendo. Porque lo que Jonás estaba sintiendo era enojo, rabia, deseo de venganza, deseo de que Dios consumiera a ese pueblo de Nínive. ¿Por qué? Porque Nínive era la capital del imperio asirio. Y el imperio asirio había hecho barbaridades dentro del pueblo de Israel. Según algunos historiadores, esto no está escrito en la Biblia y no quiero que vayan a decir que no. Según la historia, estos asirios eran tan bárbaros, tan terribles, hermanos amados. ¿Sabe usted qué hacían? Dice, se cuenta, dicen algunos historiadores, que estos tipos eran tan bárbaros que a las mujeres embarazadas les abrían el vientre, les sacaban los bebés vivos, los ofrecían en sacrificio y después a las mujeres les metían animales en el vientre a la mujer, vivos, para que aquello... ¿Ustedes se imaginan esa barbaridad tan grande de los asirios? Diabólicos, satánicos totalmente. Entonces, ¿cómo se sentía Jonás cuando Dios le dijo, hey, ve a Nínive y llévales el mensaje de salvación y proclama la buena? ¿Qué dijo Jonás? No, yo, pues ya no voy. ¿Sí o no? Dice que se embarcó ¿en qué? En un barco y se fue del lado contrario. Él tenía que ir para allá y él dijo, no, yo voy de aquí. ¡Uepa! Y ya ustedes saben toda la historia de lo que sucedió. ¿Verdad? Y usted no se da cuenta que cuando Dios hace el milagro y trae la salvación, porque Dios hizo un milagro con ese pueblo. Jonás llegó y le dijo, es que yo sabía que tú lo ibas a hacer, Dios. Porque no iba a perdonar. Exacto, yo lo sabía, por eso era que yo no quería ir. No quería que lo fueran a perdonar. Porque el profeta sabía que si él iba y les predicaba, Dios los iba a perdonar. ¿Tú me entiendes? Porque ya Dios se lo había revelado a él lo que iba a hacer. Pero como en el corazón de Jonás lo que quería era juicio para que los acabara todos, no, yo me voy para el otro lado. Desobediencia. Sin embargo, aquí vemos lo contrario en Ezequiel, ¿verdad? Con amargura e indignación de su espíritu, le tocó que ir. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová era más fuerte que él. Y tuvo que calladito la boca y predicarles a su mismo pueblo, imagínense, a su misma gente, a su mismo pueblo, a llevarles el mensaje, ¿verdad?, de arrepentimiento. Entonces dice, me levantó pues el espíritu y me tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Entonces vean esto. El verso 15 dice, y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónitos entre ellos. Permanecí 7 días atónitos entre ellos. Amados, ahí aparece, yo no sé, hermano, le voy a pedir al hermano a ver si él sabe de eso también, ¿verdad? Ese Tel Aviv que aparece ahí, ¿será el mismo Tel Aviv actual? Porque, bueno, no puede ser la misma Tel Aviv. ¿Por qué? Ya, ahora ya me cayó el 5. Porque este Tel Aviv era en Quebar, a las orillas del río Quebar, que era territorio babilónico. Y Tel Aviv, el Tel Aviv actual que es hoy la capital de Israel, ¿verdad? Hoy día la capital de Israel es la ciudad de Tel Aviv.
pero que todos nosotros sabemos que bíblicamente no es así. Bíblicamente debería ser Jerusalén, ¿sí? La capital. Y que por cierto, el presidente Donald Trump en su primer gobierno, en su primer mandato, ¿verdad? Él dio la orden de que movieran la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica de Tel Aviv y la trasladaran a Jerusalén, porque el presidente Donald Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel y no a Tel Aviv. ¿Entienden? ¿Y cuántos de ustedes saben que Tel Aviv, la ciudad actual de Tel Aviv, es el centro mundial, voy a decir el centro del mundial o el centro en el Medio Oriente? En el Medio Oriente, ¿ok? Tel Aviv es la ciudad de la homosexualidad. ¿Sabían ustedes eso? En Tel Aviv, hermanos, hay un... Ay, Dios mío. Increíble, hermano. De Irán. No, en Tel Aviv. No es Tel Aviv de este que estamos hablando. Oh, no, ese Tel Aviv no. Estoy hablando, por eso dije, ahora me cayó el 5, porque el Tel Aviv que está hablando ahí, que estaba a las orillas de... Ajá, era en lo que es, lo que consistía Babilonia, lo que era Irak. ¿Ok? ¿Verdad? Donde estaba el río Kebar, que era donde estaba pues, territorio que pertenecía al imperio babilónico, que es lo que hoy día actualmente Irak. Pero, acuérdense, estábamos distantes, aquí está Irak de este lado y aquí estaba Jerusalén. Pero en Jerusalén está esa región que hoy día, yo no sé cómo se llamaba en aquel entonces, la verdad no sé. Pero hoy día hay una ciudad llamada Tel Aviv en Israel, que es la capital de Israel, y como les dije, hermanos amados, allí esa ciudad está totalmente corrompida por el pecado, ¿no? Corrompida por el pecado, tristemente. ¿Ok? Tristemente. Bueno, seguimos entonces. Ahora sí ya pude, porque estaba relacionando este Tel Aviv con el Tel Aviv ya pude. Ajá, entonces dice, y vine a los cautivos de Tel Aviv que moraban junto al río Kebar y me senté donde ellos estaban sentados y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Amén. Bueno, en los minutos que me restan, ¿verdad? Quiero volver al comienzo, ¿verdad? Al capítulo 3, a los primeros versículos, porque cuán dulce es a nosotros la palabra de Dios. ¿Sí o no? Cuán dulce y delicioso es el mensaje que nosotros recibimos de parte de Dios por medio de su palabra. Aquí nos dice que Ezequiel, en su visión, en la visión que tuvo, dice que él comió el mensaje de Dios, se lo comió, ¿verdad? El rollo, el mensaje de Dios. ¿Sí? Se lo comió. Y dice que encontró en ese alimento, o sea, que encontró en esos rollos un alimento espiritual que no solamente era bueno para él, sino que era dulce como la miel. Imagínense eso, ¿verdad? No, pero aquí en este caso uno de los pasajes de la Biblia donde también como cuando se habla figurativamente, ¿verdad? Sí. Ese es uno de los pasajes. Oh, sí, no, seguro, tenemos que tomarlo todo el tiempo como algo figurado, tú sabes, lógicamente, pero que se utilizan figuras, ¿verdad? Por eso estoy diciendo, ¿verdad? Que para nosotros la palabra de Dios, esta palabra de Dios, cuando nosotros la estudiamos, como lo estamos haciendo hoy día, hermanos amados, cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, como lo hacemos, es para nosotros que, más que un alimento espiritual, ¿verdad? Que es tan dulce cuando usted lo comprueba, cuando usted lo, ¿cómo se llama? Cuando usted disgusta un plato de comida, que usted lo disgusta, que usted lo saborea,
¿Verdad que sí? Al final usted se siente, wow, qué plato de comida me comí, ¿verdad? Se deleita, exactamente. Bueno, asimismo en la palabra de Dios, cuando nosotros, hermanos amados, comenzamos a estudiarla y la internamos en nuestro corazón, ¿verdad? Y la saboreamos de tal manera que se pueda sentir como dulce, como la miel. En otras palabras, cuando se digiere, ¿verdad?, la palabra de Dios, podemos descubrir en ella no solamente que nos fortalece nuestra fe, ¿verdad? Cuando nosotros digerimos la palabra de Dios, cuando la saboreamos, la digerimos, hermanos, podemos descubrir que esa palabra fortalece nuestra fe, amén, pero hace también algo más. Nos da sabiduría para endulzarnos la vida diaria. Nos da sabiduría para nosotros vivir en el contexto diario de este peregrinaje. Pero nos da esa sabiduría a través de esa dulzura que tiene la palabra. ¿Me entienden? Amén, hermanos. Y por eso dice ahí desde el versículo 1 hasta el 3, ¿verdad? Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. ¡Wow! En otras palabras, la digirió. Porque para poder sentir esa dulzura hay que digerirla, ¿verdad? Y se sintió, wow, satisfecho, fortalecido por esa palabra que estaba recibiendo. Amén, hermano. Ahora los versículos 10 y 11, Ezequiel debía permitir que las palabras de Dios penetraran en su corazón antes de predicársela a los demás. Y aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque precisamente, hermanos amados, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, la estudiamos ¿para qué? Para llenarnos de intelecto y de conocimiento y decir, tengo mucho conocimiento bíblico. No, estudiamos la palabra de Dios para así nutrirnos en nuestra fe, pero también, como lo dije hace un momento, para poder tener sabiduría para vivir diariamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es para aplicarla en nuestras vidas. ¿Me entienden? El estudio de la palabra de Dios, el estudio de la Biblia es para poderla aplicar a mi vida, para entonces después yo poder compartirla, para yo luego poder llevársela a otros. Y por eso en los versículos 10 y 11 vamos a ver que Dios le dice al profeta, primero tú aliméntate de esta palabra para que después pueda ir a llevárselo a los demás. ¿Quieren verlo conmigo? Mira cómo dice el versículo 10 y 11. Dice claramente, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré. Y le dice, oye con tus oídos. ¿Ven esto? Primero le dice, hey, Ezequiel, hijo de hombre, toma todas estas palabras que yo te estoy hablando y óyelas con tu corazón. Primero tú. Y luego dice el versículo 11, y ve, ahora sí, ya que te alimentaste, ya que te nutriste, ya que recibiste, ya que escuchaste, ya que aplicaste la palabra en tu vida, entonces ahora sí vaya. ¿Me están entendiendo? Ahora sí puedes ir a la casa de tu pueblo y dile todo lo que yo tengo que decirle a ellos. Escúchente o no te escuchen.
vuelvo a decir lo que dije hace un momento, esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es ir y llevar el Evangelio de Jesucristo, hablar la palabra, hablar el mensaje de salvación, ese mensaje que ha transformado tu vida. Por eso yo siempre digo, y ustedes lo saben, ¿verdad? Siempre yo he dicho, hermano, tú no necesitas ser un teólogo ni graduarte en ninguna universidad de teología ni instituto bíblico para tú testificar de la obra que Dios ha hecho en ti. Se necesita ser teólogo para hacer eso. ¿Qué piensan ustedes? Para nada. Usted lo único que tiene que abrir su boca y decirle a la gente lo que usted ha experimentado en Cristo Jesús. Así de sencillo. Lo que Cristo ha hecho en su vida, háblelo, compártalo, dígaselo a la gente. Lo que usted ha conocido con el estudio de la palabra, lo que usted ha ido aprendiendo en la medida en que vas estudiando la Sagrada Escritura, compártalo con otros, hermanos amados. ¿Verdad? Porque así estaremos siendo obedientes a un llamado que Dios nos hizo a todos, no a un grupito, a todos. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. O sea, es una responsabilidad, ¿verdad que sí? Entonces, hermanos, ya para concluir, entonces ahí tenemos, ¿verdad? Que Ezequiel tenía primero que interiorizar esa palabra en él, la palabra que estaba recibiendo de parte de Dios, para luego él poder ir y llevárselo a los demás. Amén. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. ¿Ok? Y luego pasamos a los dos últimos versículos, que lo voy a dejar ahí, los versículos 14 y 15, donde dice que Ezequiel estaba amargado y enojado, pero no con Dios. No, él no estaba enojado ni amargado con Dios. Él estaba enojado y amargado con los pecados y las actitudes del pueblo. Amén. Él estaba enojado y amargado por la actitud que tenía el pueblo. Amén, hermano. Y por eso era que él se sentía así, de esa manera. ¿Ok? Y el versículo 15 termina diciendo, y vine a los cautivos de Tel Aviv que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónitos entre ellos. ¿Sabe qué era eso? Eso era una señal de luto. Esos 7 días, 7 días, dice ahí, ¿verdad? Esos 7 días en los cuales el profeta Ezequiel estuvo sentado en medio del pueblo, ese era el periodo acostumbrado dentro de la cultura judía cuando alguien moría. 7 días de luto. Y cuando el profeta se sentó y estuvo allí en esa actitud, hermanos amados, lo que estaba diciendo era, o lo que estaba haciendo era que él estaba guardando el luto por aquellos que estaban espiritualmente muertos. Estaban espiritualmente muertos, hermanos. ¿Ok? Y esa región de Tel Aviv, ahí que estaba a las orillas del río Quebar, fue el lugar donde el profeta Ezequiel y muchos de los cautivos que fueron llevados de Jerusalén se establecieron en esa región. Y ahí fue donde Dios lo mandó a él a profetizar, a que se volvieran a Dios en arrepentimiento. Amén, hermano. Así que le paso la pelota a Edward para que continúe la semana que viene, Edward.
Vamos a estar en pie, hermano. Le damos gracias al Señor, amén. De verdad que qué hermoso cuando estudiamos la palabra, hermano. De verdad, que la podemos entender, ¿verdad? Y pedirle a Dios que cada día nos ayude. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, muchísimas gracias por esta tu hermosa y preciosa palabra que tú nos has permitido estudiar en el día de hoy. Padre, gracias por ese llamado que le hiciste al profeta Ezequiel, Señor, que nos ilustra a cada uno de los que hoy estamos aquí recibiendo este estudio, Señor, la importancia de permanecer y perseverar en el estudio de tu palabra, Señor, para interiorizar y aplicar lo que aprendemos de ti, oh Dios, para luego poder ir y llevar ese mensaje a todo el que esté a nuestro alrededor, Señor, para que puedan volverse hacia ti con todos sus corazones. Padre, muchísimas gracias. Ayúdanos a cumplir con ese llamado. Danos el vigor y el denuedo, Padre, para hacerlo, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Gracias por cada hermana, gracias por cada hermano que hoy se ha dado cita en este lugar, Señor. Que tu bendición sea sobre cada uno de ellos. Padre, gracias por mi hermana Yasmín, su niña, mi hermana Griselda, Señor, mi hermana Mari, mi hermana Laura, Señor, gracias, Dios mío, por mi hermana Lorena, por mi hermana Brenda, mi hermana Gloria, por mi hermana Luisa, Señor, por mi hermana Joana. Tu bendición sea sobre ellas, Padre. Gracias por mis hermanos, mi hermano Luis, mi hermano Edward, Señor, que está con nosotros, están aquí, oh Dios, recibiendo esta instrucción de parte tuya. Señor, tu bendición los acompañe cada día, Señor, para la gloria de tu nombre. Señor, bendice las ofrendas, bendice los diezmos que se habrán de recolectar en esta hora, Señor, y bendice al resto de nuestra congregación en este día. En el nombre poderoso de Jesús, nos vamos de aquí con tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén.